Hola. A ver, ¿cómo agregaba gente acá? Na, na, na. Ay, para unirse. Hola. No tengo idea si es que se escucha bien. Hola. ¿Cómo están? Tantas lunas. A ver, ahí. Aquí estamos con Felipe. Lo logramos. ¿Me escuchó? Sí, yo te ¿Sí? escucho bastante bien. ¿Me Ah, escuchas ya. bien tú? Sí, sí te escucho. ¿Cómo estáis, Felipe? Bien, acá disfrutando unos días en Chile, las vacaciones acá junto a la familia, en Algarrobo, que está un poco helado el día, pero no rico, exquisito y necesario después de la semana intensa que tuvimos recién pasada, que se coronó por Te el plebiscito creo. del domingo. Mira, yo la verdad es que para este plebiscito anduve más desconectada porque la verdad es que ya estaba chata con todo este proceso, ya no quería absolutamente nada. Me pasaba no sé si te pasó un poco a ti, pero por lo menos a mí me pasó que estaba ya cansada de toda esta pelea política entre ver a la derecha peleando con la misma derecha, como ver a los de izquierda diciendo cómo pueden ahora estar a favor, o sea, estar en contra de una constitución y estar avalando a la de Pinochet y todo el tema, como que ya toda esta mezcolanza ya fue como que yo dije, no, yo ya no quiero ni siquiera opinar porque ya es demasiado para mí, como que era demasiada la pelea de perras, sí. Entonces yo quise más que nada como quedarme un poco más afuera en relación a lo que fue, por ejemplo, el año pasado que estuve demasiado involucrada y, y ahí hice toda ¿cómo se llama? Mi aporte filosófico y político dentro de mi Instagram. Pero esta vez yo dije, ¿sabes qué? Ya es demasiada pelea y yo ya no quiero más. Así que, ay, ¿qué se nos viene ahora, Felipe? Cuéntanos. Ay, se quedó pegado. No, o yo me quedé pegada. Soy yo la que se quedó pegada. Ah, no, ver solicitud. A ver. Ay, ¿cómo lo saco y cómo lo pongo de nuevo? Que se me está acá. A ver. Ahí está ahí. Y ahí sí. Es que no sé hasta dónde quedé porque yo te veía, pero te veía pegado. Y dije Felipe, ¿qué opinas? Y de repente fue Sí, como no me habla nada. no, sí, no, sí te estuve escuchando. No, pero es normal, si aquí de repente la señal no es de las mejores. Mira, yo viví el proceso, pucha, desde Estados Unidos y en realidad fue una experiencia bastante distinta porque, y esto lo sabe muy poca gente, Ohio State University, donde yo estoy actualmente, participó como una institución apoyando el proceso en sí mismo, particularmente a través de su instituto IDEA, que era el Institute for Democracy, Engagement and Accountability, pero yo llegué ahí por casualidad, porque en realidad Ohio State está metido en el corazón de Estados Unidos, en lo que se conoce como Estados Unidos profundo, que es muy distinto al Estados Unidos que hay en Nueva York, que hay en Los Ángeles, que incluso que hay en Miami. Eh, y hay muy poco latino. Y como hay poco latino, la inmensa mayoría de las cosas se ven desde la perspectiva de lo que está sucediendo en Brasil y lo que está sucediendo en Argentina. Entonces, el proceso Mm. constitucional en Chile era una cosa muy pequeña, muy a nivel de nicho, y por esa casualidad de la vida, una de mis compañeras, en la clase de estadística, que pucha que costó en la clase de estadística, era la subdirectora de este instituto. Entonces con la IMI empezamos a conversar, me empezó a incluir dentro del proceso. Y llegué indirectamente a ver qué es lo que Ohio State ya estaba trabajando hace varios meses con la propuesta en sí misma, y que estuvo en realidad muy en línea de lo que fue el trabajo de la Convención de Venecia. Entonces, cuando tú lo ves, no desde, como dices tú, de esta arista tan conflictiva que existía en Chile, de que por qué existe este segundo proceso, por qué no hubo un nuevo plebiscito de entrada, por qué no nos volvieron a preguntar si es que efectivamente queríamos una nueva constitución, eh, una un quiebre más o menos importante en un sector que votó desde el primer plebiscito que habilitó este proceso, el 2020, o sea, hace 1.600.000 personas que no querían ningún tipo de nueva constitución, que nuevamente salieron
a votar en contra de todo lo que existía, este nuevo grupo de 5 millones de personas que ingresó con el voto obligatorio. Entonces cambiaron mucho el escenario en estos 4 años. Y cuando tú lo Sí. ves desde afuera, en realidad te das cuenta que las peleas en realidad fueron muy, muy de la guata, fueron muy intestinas, y que se alejó bastante de la gran característica que nosotros teníamos como Chile, como institución, como país, y que era reconocido a nivel internacional. De hecho, gran parte de mis compañeros me decían, oiga, ¿qué les pasó? O sea, ustedes siempre habían sido reconocidos a nivel internacional por ser un país bastante fome, sin estos sobresaltos, como que muy extraños dentro de la región donde estaban, eran bien estables, lograban generar diálogos y grandes cambios colectivos gracias a que ustedes hacían un cambio y una transformación democrática entre procesos de centro izquierda y centro derecha, en qué momento aparecieron tantos partidos, en qué momento apareció tanta cosa. Y eso también te hace cuestionarte un poco cuando tú lo ves desde afuera, cuando tienes la posibilidad como de sustraerte de todo y dejar de mirarte un poco el ombligo, de qué fue lo que sucedió, ¿ya? Y yo creo que básicamente existe un quiebre significativo que es más cultural que otra cosa, que tiene que ver con este romanticismo que tiene una generación completa de la izquierda a la cual yo también conocí. Ya yo fui dirigente de la Universidad de Chile en la misma época que el presidente, de hecho carreteamos muchas veces juntos. Tengo una visión crítica de lo que es el gobierno de Gabriel, pero no desde una perspectiva tanto política, sino también desde la perspectiva de cómo ellos se fueron desarrollando el diagnóstico que tenían de Chile, que nosotros siempre se los criticamos, que era un diagnóstico bastante errado, y que se dio en la magia, por decirlo así, de lo que significa superar estas cosas en el ámbito democrático. Porque el gran problema que actualmente nosotros tenemos ahora, Alexandra, es que tenemos una discusión mentirosa en nuestro país. Nosotros creemos efectivamente que el estado de bienestar y el estado subsidiario son cosas que están peleadas a morir, a muerte. Incluso los expertos entraron dentro de esa dinámica. Y en Estados Unidos, que tiene un estado de bienestar monstruoso, en Europa, que tiene un estado de bienestar monstruoso, es absolutamente compatible la existencia de la prestación de servicios sociales por privado. De hecho, es hasta aceptable y es incentivada por los gobiernos. Entonces, cuando tú llegas y te encuentras con esa realidad en los países más desarrollados, tú te preguntas, ¿y por qué estamos teniendo esta discusión nosotros? Chile siempre se había caracterizado por sacar lo mejor, las mejores experiencias en política pública de sobre todo los países de la OCDE, y por qué en algún momento lo dejamos de hacer. Y yo creo que esto se dio un poco en el proceso anterior, cuando salió el primer informe de la Convención de Venecia, que es una institución que depende de la Unión Europea y que definitivamente da cuenta de que el modelo que actualmente nosotros tenemos en Chile con esta constitución, que es la constitución de Pinochet para algunos y la constitución de Lagos para otros, dependiendo de la sensibilidad, es una constitución, Sí. es una constitución que responde a las democracias modernas del siglo XXI en Occidente. Y eso yo creo que fue un choque de realidad gigantesco para esta generación de izquierda, porque tuvo que venir un progresista de Suecia a decirles en su cara, el modelo que ustedes tienen en Chile es muy parecido al que tenemos nosotros en nuestro país. Y con eso les derribó un mito gigantesco de que en realidad había que hacer un cambio sustantivo por una razón política. Y esa razón política, que era de voluntad, que se mezclaba con moral, daba a entender que las soluciones mágicas no se daban porque estamos siendo gobernados por gente que era inmoral, por lo tanto era mala, y que las políticas públicas que se implementaban eran malas en sí mismas, como los vouchers, como las concesiones. Cuando tú te enfrentas a la realidad internacional, y fíjate bien, y hagamos una retrospección, después del primer proceso, no sé si tú te recuerdas, nunca más algún parlamentario de izquierda hizo énfasis en la experiencia internacional. Nunca más dijo, yo quiero tener un estado de bienestar parecido al europeo. Nunca más nadie te dijo que quería tener un sistema de pensiones como el español. Yo sé porque hace 4 meses atrás salió este índice internacional de los sistemas de pensiones más sustentables del mundo, y el español está a 40 y el chileno está a 14. Y si vamos al número Oye, 1, Felipe, ¿y qué pasa, sí, por ejemplo, con la postura de José Antonio Cast? Porque si bien a él en este proceso lo tacharon de progresista, de que estaba a favor de la ONU, que, ¿cómo se llama? Que era un traidor y que al fin y al cabo mucha gente, por ejemplo, el Rojo Edwards se salió del partido, entonces como que sí, quedó la cagada, en otras palabras, sí. ya, y ¿cómo se llama? Y ahora, ¿tú crees
que en las próximas elecciones presidenciales él podría salir como un candidato Sí, por estas elecciones? ¿O sí, sin piensas lugar de a que dudas. ya... No, o sea, sí, sin lugar a dudas, lo que haya sucedido acá es una cosa más circunstancial. Aparte, 2 años en política es una eternidad siempre. Pero mira, te voy a dar un ejemplo. Mm, La persona que vino a ayudar a los republicanos a generar esta nueva propuesta, este nuevo proceso, fue un muy buen amigo mío, Jorge Barrera. Jorge Barrera está hace muchos años radicado en Estados Unidos, en una universidad top, que es Notre Dame, y Jorge tiene el mismo choque de realidad que tengo yo, que en realidad en el mundo el Estado subsidiario y el Estado de bienestar conviven hace 20 años, Alexander. Hace 20 años acá hay experiencias comparadas y experiencias reales. Acá en Estados Unidos tú tienes una especialización, si estudias administración pública, tienes una especialización para manejar entidades privadas con fines de lucro y sin fines de lucro para poder prestar política pública. Y eso mm, hace 20 años que está funcionando y está funcionando de una manera excelente. Y está funcionando en Francia, está funcionando en Holanda, está funcionando en Dinamarca. Entonces, cuando yo te digo que la discusión que se ha dado es un poco mentirosa, tiene que ver fundamentalmente con algunas experiencias de vida, por decirlo así, en donde tú te quieres quedar en tu nicho, te quieres quedar en tu realidad, sin saber que nosotros como país somos un país pequeño a nivel global y que normalmente siempre estamos y debemos estar a la par de los vaivenes de lo que sucede a nivel mundial, que fue la claro. gran decisión que tomó la LID de Chile, y eso es una cosa que hay que rescatársela a la concertación. Después del plebiscito y después que ellos llegaron al poder en 1990, hubo un gran acuerdo a nivel internacional conocido como el Consenso de Washington, que estableció cómo iba a funcionar las reglas del juego a nivel internacional en el mundo occidental. A esa reunión fue el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Alejandro Foxley, y vuelve a Chile y le dice al presidente Patricio Aylwin: señor presidente, no podemos cambiar nada de lo que viene establecido en esta constitución porque esto es lo que viene hacia futuro. Y si nosotros lo cambiamos, nos vamos a quedar fuera del comercio internacional y no vamos a poder desarrollarnos como país. Entonces, la decisión que Mm, toma la concertación de mantener el modelo, que ha sido totalmente vilipendiado y que ha sido, dicho sea de paso, de manera muy injusta, porque es lo que ha generado el desarrollo o los mayores niveles de desarrollo en los últimos 30, 40 años, no solamente en Chile, sino que también en todo el mundo, es efectivamente entender que nosotros somos parte de una comunidad global y que esa comunidad global sí va a seguir teniendo sentido, le gusta a la gente o no. Entonces, existen proyectos políticos como el del Rojo Edward, que absolutamente, a ver, es entendible dentro de una mm, democracia moderna que tú quieras salirte de esta comunidad, pero en la práctica no se puede. Entonces, al final, estas problemáticas internas de gestiones de poder y con una constitución, o sea, con un sistema político actual desde la reforma de Bachelet que permite que aparezcan partidos por todos lados, no, nos permite que aparezcan partidos chiquititos que se basan en 2 o 3 diputados, en 1 o 2 senadores que tienen poca representatividad y que en definitiva dificultan el diálogo. Ahora, si esto claro. va a complicar la candidatura de José Antonio Caz, yo creo que no, porque José Antonio Caz salió muy bien parado, a pesar de lo que la gente piensa, salió muy bien parado después de este plebiscito, porque sale con una base liderando un sector que parte con una base de un 44%. Y si tú lo comparas con una base que tiene actualmente el presidente Boric de un 38%, hay 6 puntos de diferencia que no son puntos menores. Estamos hablando de casi 1 millón de votos de diferencia. Si nosotros vamos mucho más al detalle, Faro UDD, por ejemplo, hace ciertas características de cómo estuvieron las votaciones. La propuesta a favor ganó en casi todas las comunas de alta vulnerabilidad. Los sectores más populares están de acuerdo con el proyecto que les presentó Republicano. Entonces, por lo tanto, Mm, el partido claramente asume su responsabilidad porque ellos fueron los que guiaron el proceso, pero bajo esa perspectiva son los que salieron fortalecidos, porque al final Chile Vamos, y principalmente su gran figura, Evelyn Matei, llega después, y ella también reconoce: pucha, yo llegué después. Por lo tanto, de a poquito se van transformando en un vagón de cola, que dicho sea de paso, en 2 años más, es muy probable que tengamos lo que el PPA dice, esta segunda vuelta germano-alemana. ¿Y por qué se puede dar? Porque como nunca en Chile, cosa que se dio en el proceso presidencial anterior, pueden pasar a segunda vuelta proyectos políticos que saquen menos del 30% en primera vuelta. Si José Antonio sacó 28 en primera vuelta y Boris sacó, ojo, sacó 25. No es que haya sacado mm. una cuestión. Y el que salió tercero hizo campaña desde Estados Unidos y nunca pisó Chile, sacó un 12, que fue París. Se nos olvida de Ay, repente sí. que se nos olvidan esos elementos que son importantes. Entonces, efectivamente, si José Antonio vuelve a sacar un 28% y Evelyn Matei saca un 27% y el candidato a la centroizquierda saca un 26%, que es muy, muy probable que suceda,
nos podríamos estar enfrentando a una segunda vuelta entre la derecha y la centroderecha, cosa que simplemente refleja que estamos en un país altamente fragmentado y donde hemos olvidado lo que significa tener grandes acuerdos y grandes mayorías, cosa que es bastante difícil. Ahí me pusieron luz Oye, y para que estuviera más a tono. oye, Felipe, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, en torno a ¿cómo se llama? En torno a que sacaron el candado de Jaime Guzmán, porque dicen como, ah, ya sacaron el candado de Jaime Guzmán ¿cómo se llama? En la Constitución, entonces ahora prácticamente es como un chip libre para poner cualquier norma, y no es tan así, o sea, no es como llegar y cambiar cualquier artículo y decir como, no, ¿sabéis qué? Es que yo quiero más derechos sociales, más esto, un buen vivir, ya, etcétera. Entonces, como sacamos el candado de Jaime Guzmán, ahora hacemos lo que se nos pare la raja con esta constitución. Como, ¿va a No, o ser sea, tan así o también va a haber un límite? Porque tampoco es como que uno le dé la mano y te agarren del codo. no completamente. Mira, si yo fuera analista de partidos de izquierda, yo estaría preocupado, porque en el Ya, siguiente ciclo electoral, la mayoría del Parlamento va a ser de centro derecha, no va a ser de centro izquierda. Y con los quórums más abajo, las grandes reformas que se puedan hacer van a ser más vinculadas a poder fortalecer el proyecto económico que existe actualmente y los de seguridad, o sea que van absolutamente en contra de las prioridades que actualmente tiene este gobierno. Entonces, ojo, es un arma de doble fila, porque o sea, hay mucha gente de izquierda que votó por mantener el texto básicamente porque bajaron los quórums y se les claro. olvida que en términos reales no logran ser mayoría en la Cámara de Diputados y son una inmensa minoría dentro del Senado. Entonces, en los procesos de toma de decisiones, cuando tú tienes que proyectar a largo plazo, cuando tú bajas mucho en los quórums, pero vienes en un ciclo donde tu coalición política viene a la baja, hay un signo de preocupación. O sea, de hecho, hay muchos analistas de izquierda que lo han dicho. Ojalá que dentro de los próximos 2 años una de las grandes reformas que se hagan es que vuelvan los quórums a los 3/5 y que volvamos a las normas constitucionales de los 4/7, principalmente para evitar que venga esta segunda ola de la derecha para que genere esos cambios. Y esos cambios, dicho sea de paso, también pueden decir de que, pucha, tenemos una mayoría circunstancial, hacemos los cambios y posteriormente subimos los quórums, ya para dejar amarrado ese tema. Entonces, no es que vayan a cambiar las cosas fundamentales de la Constitución, pero sí hay dos elementos que hay que considerar sí o sí. Primero, la gente de derecha, sobre todo las que se han autoidentificado como patriotas, y que a mí me parece bastante bien, tienen que abrirse a un diálogo en donde efectivamente, rescatando la experiencia internacional, Chile necesita fortalecer un estado de bienestar. Eso es efectivo. Y para las personas que nos dedicamos a la academia, desde la perspectiva de la centroderecha, eso no es comulgar con ideas radicales ni nada por el estilo. Es poder desarrollar un Estado moderno en base a las necesidades de la gente. Ahora, las características de este estado de bienestar tiene que mantener ciertos elementos que son fundamentales, y es que la provisión tiene que ser 100% mixta, o sea, tiene que ser privada y pública a la vez. Y bajo esa perspectiva Mm. tenemos que empezar a trabajar en un discurso y también en 20 años de teoría política de lo que significa este tipo de prestaciones en el norte. Y de la misma manera la gente de izquierda tiene que dejar de lado un poco este fetiche que tiene con que lo estatal sea lo fundamental, porque en definitiva las experiencias mundiales van en un sentido absolutamente contrario. Y te doy un ejemplo, bien sencillo. El país que tiene, según el índice global de sustentabilidad de los sistemas de pensiones, el país que tiene el sistema de pensiones más sustentable en el mundo actualmente es Holanda. Holanda, después de una discusión de 16 años, hizo una gran reforma a su sistema de pensiones. ¿Y qué quedó en el sistema de pensiones actualmente holandés? Tiene un pilar de capitalización individual, tiene un pilar de capitalización a través de impuestos generales, y lo que yo creo que falta en Chile, existen planes de retiro de las empresas, en donde la titularidad de ese plan de retiro es del trabajador, pero va ganando beneficios en la medida que puede hacer carrera en una empresa determinada. Entonces eso está Claro. absolutamente en contraposición, por decirlo así, de un Estado 100% de reparto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en España? España está con un sistema de reparto con altos niveles de insostenibilidad en el tiempo. Y por algo, una cosa que es preocupante, España actualmente es el tercer país de la Comunidad Europea que tiene el mayor índice de pobreza, solamente superado por Bulgaria y por Rumania.
Entonces, cuando tú ves que a nivel internacional tus proyectos están teniendo problemas, es bastante torpe seguir con lo mismo, pensando que mágicamente nosotros acá en nuestro país lo vamos a hacer de manera distinta. Pero para eso necesitamos abrirnos a un diálogo, y a un diálogo que tiene que también rescatar la experiencia internacional y los chilenos, dicho sea de paso, que están estudiando y que están desarrollando esta experiencia internacional, para decirle a la gente de que un estado de bienestar, a la gente de derecha, un estado de bienestar no es algo maléfico, y a la gente de izquierda, que los privados presten servicios sociales, no es algo maléfico. Hay que llegar a ese punto intermedio. Nosotros teníamos la posibilidad de llegar a ese punto intermedio, lo tuvimos durante 30 años, cuando la Alianza por Chile y la Concertación generaban estos grandes cambios. Entonces, Claro, eso es, es que eso es algo que se extraña, dicho sea de paso, dentro de la política chilena, que era la gran característica que teníamos nosotros, el poder dialogar entre distintas visiones. Claro, es que también hay un gran punto que por lo menos personalmente yo lo veo, que antiguamente también las personas que estaban en la concertación, las personas que estaban en estos partidos políticos, eran personas que eran profesionales, que tenían un estudio, que tenían profesionalismo, tenían una carrera política que ya llevaban mucho tiempo ejerciendo en diferentes puestos, tanto como alcalde, diputado, etcétera, y que al fin y al cabo pasaban de alguna forma o habían sido, qué sé yo, empresarios, sabían cómo tener un buen manejo dentro de lo que es la economía. Eran personas que realmente tenían cultura. Hoy día, personalmente, yo veo que en este siglo XXI existe una política bien ignorante en donde simplemente, de alguna forma u otra, eh, se busca imponer ideas que pasan a llevar que pasan a llevar los derechos de la ciudadanía y también pasan a llevar las mismas, o sea, la misma norma jurídica de lo que es la Constitución propiamente tal, porque la Constitución es una norma jurídica, no es un texto que uno va a sacar así de la biblioteca y lo lee y lo entiende como lo quiere entender, sino que cada coma, cada palabra tiene una interpretación y eso va también ligado a lo que son las creaciones de las leyes que tenemos en nuestro país. Entonces, no es algo tan fácil, no es algo tan simple de entender, sino que también tiene su complejidad. Y pienso que hoy día, lamentablemente, no existe una clase política que no solamente, o sea, no solamente le falta tener una voluntad en querer buscar un diálogo, como tú decías, y también un bien común en la sociedad, sino que también falta profesionalismo, falta que las personas que hoy día nos estén representando realmente tengan una carrera, o sea, como tengan estudios en lo que están diciendo y en lo que están hablando, porque si no, así vamos a tener cualquier pelagato representándonos y claramente de que una persona que no sabe manejar, que no sabe gobernar, que no sabe realmente tener un control y dirección de la ciudadanía, va a armar el medio caos que es lo que estamos teniendo hoy día, que la gente no quiere llegar a un consenso o a un acuerdo, por decirlo así, porque lamentablemente ni siquiera saben de lo que están hablando. Simplemente cada quien opina de lo que cree, pero no opina desde el hecho, de lo que es realmente. Sí, es efectivo. Mira, nosotros hace muchos años atrás perdimos mucha calidad de nuestra élite política, y eso se debe principalmente, y eso es un cuestionamiento que yo le hago muy fuertemente, a las universidades en Chile. Porque Sí, las universidades chilenas están desarrollando lo que erróneamente están llamando espacios seguros. Un espacio seguro es principalmente que una persona que está en un proceso de desarrollo, porque no son cabros chicos, son personas, son adultos que están en un proceso de profesionalismo, nunca se enfrenten a una situación crítica, ¿ya? Yo, antes de venirme a claro. Estados Unidos, hice clases en varias universidades, y me sorprendía un poco el poco manejo de la tolerancia y el poco manejo de la frustración que yo me encontraba muchas veces. Yo hago clases de negociación, entonces mis clases son súper complejas en el sentido de que yo parto la clase diciéndole a los muchachos, saben que yo no hago pruebas, son solamente ejercicios prácticos y ejercicios de juego. Entonces cuando tú los sacas de la zona de confort, o sea, dices, pero profe, ¿cómo no hacer pruebas? Entonces, ¿de qué vamos a estudiar? Dije, a mí me da lo mismo lo que estudien, yo le voy a dar los textos, ustedes se los leen, a mí lo que me interesa es que tengan la capacidad de aplicarlo. El nivel de Claro. estrés que les daba
era gigantesco y eso a mí me preocupaba y me preocupaba bastante y lo conversé muchas veces con los directores de escuela y de carrera porque les decía, mira, uno de los pilares fundamentales para crear élite política, para poder crear profesionales que después se desempeñen en el Estado, es que ellos tengan la capacidad de enfrentar acá, en la universidad, en su proceso formativo, distintos tipos de realidades. Y realidades que les incomoden, realidades que les duelan, ¿ya? Yo haciendo clases en una universidad pública, no sé cuál para proteger la universidad, para proteger a la Universidad de Chile, me encontraba que muchas veces yo les decía a los muchachos directamente, oigan, ¿qué pasa si ustedes trabajando en un servicio público de repente hay un cambio de gobierno y su próximo jefe es de la Universidad del Desarrollo? Y me vas a creer que habían profesionales que, o sea, futuros profesionales de tercer, cuarto año que nunca se habían puesto en esa situación. Y yo les decía, ustedes ¿En saben que los serio? proyectos, sí, sí. Y dicho sea de paso al revés, yo también hice clase en la UDD y yo les decía, ¿ustedes saben qué va a pasar cuando uno de sus jefes venga de la USACH? Me decían, oh, no, es que Claro. nunca me he puesto, claro, yo nunca me he puesto en ese escenario. Yo les decía, ¿por qué no? Si nosotros no estamos en pequeñas islas, en pequeños estancos, el día de mañana ustedes van a tener que convivir con personas que vienen de distintas realidades, que vienen de universidades públicas, que vienen de universidades privadas, que vienen de universidades de regiones, con personas que entraron primera generación a la universidad y personas que llevan toda una vida en la universidad a través de sus historias familiares. Y entre todos tenemos que construir un mejor país y para eso esas experiencias de vida tienen que transformarse en capacidad de tolerancia, porque eso es la base, la tolerancia es la base de la pluralidad. Y sin pluralidad no hay democracia, así de sencillo. Entonces, No, cuando tú no estás sí. acostumbrado a vivir tolerancia en tu vida diaria, no estás acostumbrado a tener diálogos plurales. Y cuando no tienes diálogos plurales y eso lo llevas al campo de la política, te enfrentas a situaciones en donde tú dices, yo tengo la razón y el del frente no. Entonces, hay dos profesores, Chewonsky y, ay, no me acuerdo el apellido del otro, que tienen un libro muy interesante que se llama Cómo caen las democracias. Uno de los Ay, principales sí. elementos, claro, cuando caen las democracias, es cuando tú ves al que está enfrente como un enemigo y no como un adversario. Entonces tú lo anulas, Sí, sí, me leí ese ¿sí? texto. Cuando tú lo anulas desde una perspectiva moral, y ojo, acuérdate de Jackson, nosotros tenemos una moral distinta. Por lo tanto, el que Sí. tengo al frente no es un adversario, es un enemigo. Y cuando el diputado Ibáñez dice, nosotros tenemos gente muy preparada, pero no para administrar un Estado neoliberal, entonces te preguntas de qué estamos hablando. O sea, tú estabas preparado para poder administrar un Estado que no existe. Entonces, o sea, tú te estabas preparando para administrar algo que no es real. Entonces, Mm. esa falta de apego con la realidad, que es fundamentalmente el no tener tolerancia, el no poder generar diálogos plurales, se ve reflejado necesariamente en la elite política y eso chorrea hacia abajo. Porque la gente al final, cuando vea que sus líderes pelean todo el día, al final, ¿qué dice? Yo también tengo derecho a pelear. Porque si los de arriba no están respetando las reglas del juego, de muchas veces tener que entregar, tener que ceder, y como decía el padre Hurtado, hasta que duela muchas veces, para mantener una sana convivencia, estamos en un proceso de desgrane social que es muy peligroso, ¿ya? Y me genera mucho sentimiento encontrado, porque en realidad cuando tú conversas con gente, o sea, yo tengo la posibilidad yo trabajé en el Senado muchos años, conozco a mucha gente de izquierda que son asesores políticos, gente que trabaja en los partidos, gente que trabaja con senadores, que logramos generar un buen nivel de tolerancia, un buen nivel de amistad justamente a través de nuestras experiencias de vida. Y actualmente ellos mismos me dicen, ¿sabes qué? Los nuevos asesores de derecha a mí no hablan conmigo. Y los que vienen de izquierda también, los jóvenes que llegan a incorporarse, tampoco hablan con los de derecha. No se sientan a tomar un café y a decir, ¿cómo mejoramos el proyecto de pensiones? ¿Qué estás dispuesto tú a entregar? ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar? Entonces, cuando tú quieres imponerle de manera constante al otro, ya sea de un lado o desde el otro lado, necesariamente vaya a generar conflicto y siempre un punto muerto. Nosotros hace 10 años que no tenemos una reforma sustantiva en ninguno de los temas que son de... No te vayas, Felipe. Se nos está yendo Felipe, que está en Algarrobo. Ahí está, ahí te Ya, recuperamos. sí, perdón. No, que te decía Y así como no que te vayas, por favor, sí, te sí, queremos.
No, o Oye, sea, y como quiero hacer un paréntesis en todo esto, igual a mí, a mí me llama mucho la atención el hecho de que un poco lo que estabas comentando ahora recién, de que si bien, a ver, es necesario llegar a un diálogo, sí, ya, pero por otra parte, claramente existen estas como rivalidades, estas trincheras donde la ciudadanía ve de que estos partidos políticos hoy día no son capaces de convivir, de tener un estado, o sea, tener un mínimo de tolerancia, ya, para poder tomar buenas decisiones, para establecer un bien común en la ciudadanía. Y me pasaba un poco de que lo asimilaba como cuando uno tiene malos, por decirlo así, como malos padres, entre comillas, cuando tú ves que tus padres todo el tiempo discuten, todo el tiempo le echa uno la culpa al otro y el otro la culpa al otro, entonces así, y al final tú terminas diciendo como, o sea, terminas viendo a tus papás y terminas diciendo como, chuta, en verdad mis papás son una mierda, ya como que no los quería ninguno de los dos y prefería estar alejado de ellos porque al final sabéis que te hacen mal. Entonces, me pasa un poco como eso, como si, como la, queramos o no queramos, lo pensemos o no lo pensemos, de alguna forma u otra las personas dependen del Estado, dependen del gobierno de turno que esté, o sea, de alguna forma u otra dependen de lo que esté pasando en la política. Y si nosotros vemos una política que está completamente distanciada, que está totalmente peleada, pues todos los días como diciendo, no, es que la izquierda es una mierda, no, es que la derecha es una mierda, y estar así todo el tiempo la gente se vuelve, uno, dice que es apolítica, que no tiene una afiliación ideológica en ningún extremo y que prefiere no opinar, ni siquiera ver noticias, ni saber qué es lo que está pasando por un tema de salud mental, ¿ya? Y por otra parte, tenemos a la gente que se la pasa peleando y diciendo, no, es que la izquierda es una mierda, no, es que la derecha es una mierda, y así, como una y otra vez, cuando en realidad lo que se debería hacer, personalmente yo lo veo desde esta forma, es que de alguna forma u otra, como tú mencionabas anteriormente, vivimos en un mundo que tenemos diferentes opiniones, en un mundo de pluralismo, donde te vas a topar a una persona que no va a opinar lo mismo que tú, pero sí debe existir el respeto, porque si no existe un respeto entre las partes, a pesar de que uno no comparta con la opinión, claramente de que nunca vamos a llegar a ningún acuerdo y al fin y al cabo se va deteriorando la democracia y así es como también va cayendo, porque al final termina siendo una trinchera, como no termina siendo algo que se busque un bien común, sino que cada quien busca el fin que quiere y al fin y al cabo ya deja de existir un bien común colectivo y simplemente cada quien que se salve en su idea individual. sí. Lo que sucede es que a nosotros se nos olvida que la finalidad última de los procesos democráticos, de vivir en democracia, es llegar a un bienestar común donde todos estemos, no en un 100%, pero sí altamente de acuerdo con el sistema de vida que nosotros tenemos. Durante Chile, o sea, durante varios años en Chile nosotros estuvimos muy de acuerdo, pues, con algunas diferencias sin lugar a dudas, de que el camino que habíamos tomado era el correcto, ¿ya? Después de esta vuelta de 4 años, parece que efectivamente volvemos a un inicio, y es que el camino que nosotros tomamos como país efectivamente era el correcto, y va a seguir siendo el correcto durante mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que no es un problema como de fácil solución. El problema es que actualmente nosotros estamos en un proceso de lo que se conoce como reemplazo. O sea, viene una nueva generación, tanto de izquierda como de derecha, que ellos no tuvieron ciertas experiencias de vida que para las generaciones anteriores fueron vitales para poder establecer estos puentes de diálogo, ¿ya? La inmensa mayoría de la élite de la concertación tuvo que desarrollar su pensamiento crítico y su pensamiento político fuera de Chile. Muchos de ellos desarrollaron esta capacidad de gobernar en el exilio, dicho sea de paso. Y actualmente, o sea, nosotros somos una generación completa. Yo nací en el 84, o sea, básicamente tenía 6 años cuando se recuperó la democracia. Tú eres claramente mucho más joven que yo, o sea, ni siquiera tienes una noción de lo que significó para una Mm. generación completa vivir bajo un gobierno autoritario y por qué se dieron las condiciones y por qué esa negociación, la que se dio en 1989, es tan reconocida a nivel internacional. El gran paso, esa transición hacia la democracia, es muy admirada fuera de Chile. Es muy admirada porque no hubo la necesidad de una guerra civil para que una persona
que estaba en el ejercicio autoritario del poder lo entregara en base a un desarrollo democrático. Y aquí durante los claro, últimos 10 años hay una generación completa que ha dicho que eso fue un error. Y espero que después de estos 4 años de proceso constituyente se den cuenta de que no fue un error, de que efectivamente el establecer estos puentes de diálogo con otra realidad, comillas, porque en realidad somos de la misma realidad, eh, es la base para poder mantener un estatus democrático sano, ¿ya? Yo creo que el gran desafío que tenemos actualmente, después de que que ya cerramos el proceso constituyente y que vamos a mantener esta constitución por lo menos por 20 años más, cosa que es bastante positiva, dicho sea de paso, eh, yo creo que el gran desafío de la ley política es volver a construir los puentes. Y para construir puentes hay que bajar por lo menos unos 20 cambios de lo que está sucediendo actualmente en el sistema político, ¿ya? Y como dices tú, claro. si la ciudadanía ve todo el día a su élite política peleando, si ve a todo el día a su élite política mandándose mensajes por la prensa, donde tú O ves comentándose constantemente por Twitter. comentándose por Twitter, en una lógica de la inmediatez en lugar de sentarse a pensar qué es lo mejor para Chile, pero no solamente desde lo que yo creo, qué es lo que mi contraparte, qué es lo que mi adversario, no mi enemigo, piensa que es mejor para Chile, y cómo llegamos a un punto intermedio. Y ese punto intermedio es Claro. un desafío, y es el desafío de las personas que nosotros elegimos para poder gobernar, porque también hay una responsabilidad nuestra como votante. Si nosotros seguimos votando por personajes como Florcita Motuda, si seguimos votando por Gonzalo de la Carrera, que tienen discursos más incendiarios y que tú sabes que no, que en un parlamento, y como su nombre lo dice, el principal punto es parlamentar. Yo no sé en qué momento el ponerse de acuerdo entre distintas facciones políticas era cocina. ¿En qué momento ponerse de acuerdo? O sea, desarrollar en plenitud lo que es democracia, que es conversar desde distintas perspectivas y llegar a acuerdos, eso era malo. ¿En qué momento pasó eso? Eso es lo que hay que recuperar y tener la capacidad de poder conversar. ¿Y cuál es la cuota de responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos? Es votar por personas que sean parte de proyectos políticos, que a nosotros nos identifiquen y que sean estables en el tiempo, que tengan capacidad de diálogo. Una persona puede defender tus valores sin lugar a dudas, porque hay ciertos límites sin lugar a dudas, pero nosotros también les entregamos un mandato para que ellos vayan a conversar y que lleguen a soluciones que permitan que Chile se siga desarrollando. Entonces, si seguimos votando por Pamela Giles, es difícil que esa cosa se dé, porque necesitamos efectivamente tener una responsabilidad de voto y no simplemente darle el sufragio a una persona porque apareció en televisión o porque tiene un pasado en un reality, dicho sea de paso, pasa en todos los partidos políticos. Entonces, también hay una responsabilidad mutua, ¿ya? La élite pelea porque nosotros también votamos por aquellos que tienen un discurso más incendiario. Si nosotros no fuéramos a los fomes, si no fuéramos a los que tienen perspectivas mucho más intermedias y que permitan un diálogo, yo encuentro que sería un buen paso pero para eso la élite nueva tiene que tomar una decisión que es importante, que es decir, sentémonos a conversar y que eso es necesario. Oye, Felipe, en esto que estamos conversando se me vino a la idea, no sé por qué, pero se me vino a la idea de, si bien uno de los países que hoy día está más reconocido, por ejemplo, es El Salvador, que ha hecho como grandes cambios políticos en el país, que ¿cómo se llama? Que pasó de ser el país más inseguro, más peligroso, a uno de los países más seguros, como de alguna forma u otra. ¿Tú piensas que hoy día, por ejemplo, en Chile estamos viviendo una tasa de delincuencia gigantesca donde prácticamente ya es inseguro salir a la calle? Entonces, ¿tú piensas que tomar medidas, ya como las que tomó, por ejemplo, Bukele, sería bueno para, no sé, Chile? Un ejemplo, porque todos dicen queremos un Bukele ya en nuestro país, y no solamente lo dicen en Chile, sino que lo dicen en Argentina, lo dicen en Brasil, lo dicen en los demás países. Entonces como que ponen así como, ojalá que este señor se multiplique, como, ¿será, por ejemplo, un ideal que llegara un Bukele, por decir así, al país a salvar el mundo? O, ¿O qué piensas tú al respecto? Mira, el fenómeno Bukele es cuando el sistema político, vale decir la democracia, falla, principalmente porque en realidad las cosas que hace Bukele son muy populares y dicho sea de paso son muy efectivas, porque también sacrifica
sacrifica gran parte de los derechos que nosotros tenemos inculcados dentro de la democracia. Ahora, si un país completo, con más del 90%, está dispuesto a que le conculquen esos derechos con tal de tener más seguridad, eso solamente te está diciendo que el Estado falló hace mucho tiempo atrás. Entonces, la responsabilidad de Bukele no es Bukele en sí mismo, es que efectivamente la institucionalidad no da basto para una situación así. Ahora, si tú me preguntas, si yo tendría una cárcel especial de alta seguridad para narcotraficantes y para delincuentes de alta violencia, sí. Pero acá Yo lo haría feliz. claro, pero acá se va a entrampar. La primera discusión va a ser, ¿y esta cárcel la tiene que construir el Estado o tiene que ser concesionada? Y en eso se van a demorar 4 años. En tomar esa simple decisión de cuál es la característica de quien construye esa cárcel. Posteriormente va a haber otra discusión mucho más de fondo que va a decir, oye, no podemos hacer la cárcel tan lejos de Santiago, porque muchos de los que están acá son de la región metropolitana, no tienen que perder contacto con la familia, el proceso de rehabilitación, y entramos en un diálogo que muchas veces genera falta de eficacia en la toma de decisiones. Entonces, claro, es muy popular Bukele, porque en realidad Bukele decide, pero Bukele decide porque hace varios años atrás la misma sociedad de El Salvador le dijo, usted no dialogue, usted ejecute, porque nosotros estamos tan mal que preferimos perder nuestro derecho a opinar con tal que usted nos libere de las maras. Alessandra, Sí, hace años atrás, las maras eran considerados un peligro para el continente completo por el nivel de organización que tenían. Estaba casi al nivel del narcotráfico en Colombia, al nivel del narcotráfico que hay en México. O sea, tenían una capacidad mayor de la estatal para poder controlar territorios, ¿ya? Y esos elementos son altamente peligrosos si es que no se hacen de manera institucional. Mira, te doy un ejemplo de cómo se puede hacer de manera institucional, pero siempre y cuando exista un diagnóstico común de que esto es un problema. Uno de los países más progresistas del mundo debe ser Suecia durante años, y que dicho sea de paso es como un sueño húmedo de algunos amigos míos. Suecia recibió de manera constante en los últimos 10-15 años a una serie de refugiados de zonas de alta conflictividad, principalmente de Libia, de Afganistán, de Siria y de la zona del Magreb, que para la gente que no lo sepa, la zona del Magreb es la zona norte de África, pero que tiene mucha ascendencia cultural y religiosa a través del Islam. Estamos hablando de Marruecos, Argelia, Túnez, ese tipo de países. Ellos recibían estos migrantes de manera constante. ¿Cuál es el gran problema que actualmente tiene la sociedad sueca? De que estos migrantes, como venían con un choque cultural muy distinto, se instalaron en unas zonas a los alrededores de la gran ciudad, sobre todo en Estocolmo, y crearon mafias. Y empezaron a crear un índice gigantesco de criminalidad. Hace no mucho tiempo atrás, estamos hablando hace 4 años atrás, en Suecia salió por primera vez un gobierno que se autodefinió como feminista. Y ese gobierno entregó el poder con la tasa más alta de Europa de violaciones por cada 100 habitantes. Porque se enfrentaron en un problema que ellos no estaban preparados para poder enfrentar, que fue la instalación de mafias islámicas dentro del territorio sueco. Es ahí donde la mirada progresista falló. Y los mismos suecos dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay un error, y dieron vuelta el escenario político y le entregaron el poder al Partido Conservador. ¿Y qué hizo el Partido Conservador? Sacó el ejército a la calle para apoyar a las policías y poder intervenir estos barrios. Ese tipo de situaciones, ese tipo de decisiones que son altamente conflictivas en lo político, solamente se logran cuando existen puentes y capacidad de diálogo y para poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque el progresismo sueco, que es el mismo progresismo en Holanda, en Francia, en España, dicho sea de paso, no, en España no tanto, perdón, que ahí digamos que los países de ascendencia latina en Europa, España, Francia, perdón, Grecia, Italia tienen unas características bien particulares. Pero los países europeos, sobre todo los escandinavos, se están dando cuenta que se equivocaron y están cambiando su política a ser países mucho más estrictos en lo que es la parte de migración. Por ejemplo, Finlandia cerró absolutamente sus fronteras, y eso también impulsado porque lo más probable es que Finlandia, que actualmente ya es miembro de la OTAN, si no se sometió a la OTAN, hubiese sido la nueva Ucrania. O sea, Rusia hubiese atacado a Finlandia para poder hacerse sobre todo con los yacimientos petroleros que tienen en la zona, de una perspectiva geopolítica. Pero los países escandinavos se dieron cuenta de que la migración, incluso la legal y controlada, es un problema. Entonces, cuando
tú tienes la capacidad de que tu élite reconoce que se equivocó y que la ciudadanía entrega las herramientas institucionales del Estado a otra coalición política sin que ésta le genere una conflictividad constante, se pueden mejorar esos problemas. En El Salvador ese bamboleo no lo tenía. Entonces, ¿qué hizo al final la sociedad salvadoreña? Dijo, sacrifiquemos la democracia, nos da lo mismo la democracia con tal de tener seguridad. ¿Y qué es lo que le prometió Bukele? Deme la oportunidad para poder gobernar con un estado de excepción constante, casi como se gobierna en la Araucanía, y yo les voy a mantener la seguridad. Y Bukele ha sido efectivo, ha sido eficiente, efectivo, y dicho sea de paso, con mucho impacto y con alto nivel de calidad las políticas públicas que ha implementado en seguridad. Ha sacrificado muchos derechos, pero solamente piensa lo que deben sentir las personas, y en eso yo también hago el link con las personas que han sufrido en carne propia los delitos, de todo tipo de delitos. Claro. Yo el otro día le está dando la entrevista a una periodista, el UNIAC, que no entendía por qué la gente votaba desde la perspectiva del sentimiento y desde la guata. Y yo le dije, te voy a dar un puro ejemplo. ¿Tú eres mamá? Sí, yo soy mamá. ¿Qué pasaría si le hacen algo a tu hijo y que al tiempo después viene un candidato y te dice que va prácticamente a matar o castigar muy fuertemente al que le hizo daño a tu hijo? ¿Tú crees que no vas a votar por él? Aunque sea incluso a través de una coalición política distinta. Y me decía, claramente voy a votar por él. Las experiencias de vida, cuando tú vives constantemente el flagelo de la delincuencia, el temor, el no encontrar trabajo, el no tener seguridad, que quiebre tu empresa después de un esfuerzo gigantesco durante 10 años, son sentimientos que en una tesis que estoy desarrollando generan lo que se conoce como vasos comunicantes. O sea, tú transformas tu sentimiento en una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida tú se la entregas a otros que hacen empatía contigo. Y cuando tú haces empatía de manera mucho más amplia, al final, ¿tú qué dices? Yo estoy dispuesto a sacrificar ciertos elementos base de la democracia con tal de que tú me entregues lo que yo más anhelo. ¿Y qué es lo que más se anhela en América Latina en general, como en la región? Seguridad. Nosotros estamos junto con África siendo una de las regiones más inseguras en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Desde mi perspectiva, de manera súper deshonesta, hace la comparación con la tasa de homicidios en la región, cuando durante años nosotros hicimos la comparación de la tasa de homicidio con la OCDE, porque si no, claramente los índices se disparan. Claro que tenemos menos homicidios de los que hay en Perú, pero tenemos muchos más de los que teníamos hace 20 años atrás cuando nos comparábamos con los países europeos. Entonces, hay un problema y hay que hacerse cargo del problema. Pero cuando tú no quieres hacerte cargo del problema porque va en contra de tu diagnóstico, porque ese diagnóstico significa que la moral que tú pusiste dentro de tu proyecto político es distinta, cosa que te impide tomar todas las herramientas que te entrega el Estado y solamente tienes un pool chiquitito, no tienes cómo poder generar una solución. Y ese es el gran problema de este gobierno. Porque teniendo... Estoy de acuerdo. Yo te puedo decir que a nivel de teoría existen cerca de 250 tipos distintos de políticas públicas que se pueden implementar. Tal vez 50 en términos de seguridad. Pero este gobierno no las quiere implementar. ¿Por qué? Porque son las mismas políticas que implementaron los gobiernos anteriores. Y si tú vienes con un discurso así que yo vengo con una moral, con una moral distinta, que es un eufemismo para decir que yo vengo con una moral superior, si yo vengo con una moral superior, no puedo usar las mismas herramientas que utilizaron mis antecesores, porque necesito generar esa diferenciación. Pero ¿qué significa? Que tú estás en una camisa de fuerza que no te permite tomar decisiones con todas las herramientas que te entrega el Estado. Y siempre vas a lo mismo, que el problema es sociológico, que el problema es práctico, y al final terminas sacando leyes en contra de tu propia voluntad, porque al final la mayoría circunstancial del Congreso te obliga a aprobar leyes que no están en tu programa de gobierno. Y tú te ves como un gobierno débil, porque que estás aprobando y desarrollando cosas que van en contra de lo que tú dijiste hace 4 o 5 años atrás. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente con este gobierno. Es un problema moral, ideológico e de implementación de políticas públicas, porque todo va relacionado, porque la gente piensa, mira, ellos pueden pensar lo que quieran, pero ojo, es muy peligroso, porque si ellos piensan de esta manera, significa que no van a actuar así y que no van a tomar todo este pool de herramientas que tienen. Y eso nosotros como ciudadanos en el día a día lo vivimos, lo vivimos. Y cuando el presidente se enoja con la prensa y dice que ustedes están casi como mintiéndole a la gente diciendo que hay una mayor
sensación de inseguridad. Cuando tú has vivido el delito en carne propia, ¿tú qué le decías al gobierno? Como dijo O Elon sea, Musk, yo, go fuck yo, yourself, o yo he sea, vivido anda a la yo he sí. vivido el delito en carne propia, pero pienso que el gobierno prácticamente hoy día, o sea, a ver, con el gobierno que tenemos actualmente termina siendo, es como una pelea entre Boric con Boric, como el Boric diputado con el Boric que hoy día es presidente, porque al fin y al cabo, si uno lo ve, uno puede mirar todos los videos que hay atrás y él mismo decía de que iba a mear un casco militar, él mismo estaba en contra de los carabineros, incluso hay videos donde se pone así, ya en las mismas marchas, prácticamente casi que con su séquito con su séquito de amigos que hoy día están gobernando también y que le trataban a los carabineros de Utah, de Paco Culeado, que no sé qué, ya. Entonces hoy día uno los ve que dentro de todo gobiernan porque el gobierno que tenemos hoy día, pero se respaldan con todos los carabineros, dicen de que van a defender, van a ser como perros defendiendo o sea, defendiendo la seguridad y que van a estar en contra de la delincuencia cuando ellos estaban a favor de eso antiguamente. Entonces, al fin y al cabo, también el hecho de que dijera de que no necesitaba un título para poder ser un presidente, entre otras cosas, pienso que al fin y al cabo, claramente que lo que diga nadie le cree, no tiene un respaldo de la ciudadanía, la gente ya está cansada, piensa que lo están agarrando para la chacota y a nadie le gusta perdón por la palabra y por la frase, pero a nadie le gusta que le metan el pico en el ojo, ¿ya? Entonces, eh, como que, bueno, pienso igual de alguna forma u otra que los jóvenes que votaron por él pensaron o vieron a una persona cercana por el hecho de ser más joven, que no era tan adulto, etcétera, pero al fin y al cabo también se dieron cuenta que se equivocaron, de que no pueden estar poniendo, de que no pueden poner a cualquier pelagato que diga de que va a cambiar el mundo cuando en realidad no tiene ningún estudio, no tiene ningún trabajo, no ha hecho nada por el resto para que gobierne, porque gobernar un país no es lo mismo que, por ejemplo, administrar una empresa. Gobernar un país no es lo mismo que armar un negocio con tres, cuatro personas. Gobernar un país no es lo mismo que decir que no sé, que haber estado en dos voluntariados y decir que conoce toda la realidad. Gobernar un país es un trabajo y es una responsabilidad enorme. Entonces, pienso que de alguna forma u otra, cuando una persona vota, no tiene que votar por lo que el amigo le contó, sino que tiene que votar por lo que es el hecho, por lo que es la persona en sí. O sea, lo que es la persona en realidad, no lo que el de la esquina o el amigo o el abuelito le contó, sino que investigar, informarse, leer, saber cuál ha sido su proceso en todos estos años que ha hecho por la humanidad, no sé. Mira, nosotros en la región, como latinoamericanos, tenemos una facilidad. eh, los chilenos no tanto, pero sí, rescatando tu frase, existen muchos ejemplos en donde el votante latinoamericano parece que le encanta que le metan el pico en el ojo. O sea, Sí, te voy a contar una historia. Hace muchos años atrás, en un vecino país llamado Perú, llegaron dos candidatos a ser los que tenían más probabilidad de ser el nuevo presidente. El Estado peruano estaba quebrado, no tenía absolutamente la posibilidad de seguir prestando asistencia social y sobre todo porque el Estado peruano mantenía un control de precio de la canasta básica muy fuerte, que era insostenible a lo largo del tiempo. Entonces, un escritor, Vargas Llosa, fue bien honesto y le dijo al peruano: nosotros necesitamos hacer un plan, un gran recorte para poder mantener la sustentabilidad del Estado. Va a ser una cuestión compleja, la vamos a pasar mal, pero vamos a lograr salir adelante con un discurso bastante bueno, considerando su pasado como escritor, tenía muy buena labia. Y enfrente tenía un migrante japonés que andaba en un tractor, un tal Fujimori, que les decía a los peruanos: no se preocupen, yo no voy a aplicar ningún tipo de recorte, yo no voy a hacer absolutamente, ni siquiera hablaba bien español,
Pero le dijo al peruano, yo no voy a aplicar ningún tipo de recorte. Los dos sabían que si no va a aplicar el recorte, el Estado peruano quebrará, así de sencillo. Pero Fujimori les dijo a todo el votante peruano que él no iba a hacer los recortes, que no iba a cambiar o sea, que no iba a recortar los planes sociales, que no iba a recortar la canasta básica. Entonces, ¿qué hizo el peruano promedio? Votó por Fujimori. ¿Qué es lo que hizo Fujimori a los 2 meses? Corta los beneficios sociales y corta la canasta básica. Y todo el mundo sabía que lo tenía que hacer. Pero aún así el peruano se enganchó en esa ilusión de que efectivamente este chino simpático que andaba en tractor, capaz que no lo haga. Entonces, nosotros tomamos decisiones que son altamente irracionales, justamente porque nos gusta creer que la persona que nos está ofreciendo una propuesta de país es una persona, primero que todo, honesta, y segundo, que efectivamente sabe cuáles son esas soluciones. Y en ese sentido, en realidad, la gran responsabilidad que tenemos nosotros como votantes, ya votante bastante más activo después de lo que sucedió en los últimos 4 años, que sabemos precisamente que los proyectos políticos no son cajas mágicas donde salen todas las soluciones. Ya vivimos lo que significa estar bajo el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista como mayoría. Ya tenemos esa experiencia, la vimos en el día a día. Y claramente no ha sido agradable, claramente no ha sido la mejor, desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva académica, desde una perspectiva política. Prácticamente no. Entonces también hay una responsabilidad que espero que sea la gran enseñanza que nos ha llevado estos 4 años de proceso constitucional, más allá del desperdicio de plata, que a mí me parece tremendo. Demasiada plata. Sí. Pucha, que nosotros hayamos aprendido una lección completa, tanto los que se salieron del sistema político que ahora volvieron por el voto obligatorio, como los que nos empezamos a incorporar durante los 90, finales de los 90, principios del 2000, que hay que votar un poco más con la cabeza y menos con el corazón. Todos nosotros podemos tener nuestros valores, todos nosotros podemos tener nuestras preferencias políticas bastante prácticas, pero incluso dentro de nuestras propias preferencias políticas tenemos un pool de gente que hay algunas que efectivamente te mienten y te mienten en la cara. Y ya creo que estamos lo suficientemente maduros para decir, ¿sabes qué más? Yo contigo, compadre, no voy más. Yo no voto más por ti. Porque en realidad te di la oportunidad y no fuiste lo que yo quería. O no fuiste lo que el país necesitaba. Independiente que a mí me encante pelear, efectivamente el próximo candidato a diputado por el que yo vote no va a ser alguien que entre en conflicto. Yo voy a votar por una persona que tenga capacidad de diálogo y que me prometa efectivamente que va a tener capacidad de diálogo, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, nosotros como latinoamericanos nos gusta que nos mientan, pero las sociedades también maduran, como la Argentina, que tomó una decisión, pero dificilísima, porque Milei está haciendo lo que Milei dijo que iba a hacer, recortar todo el déficit fiscal. O sea, no hay nada nuevo. Eliminar los ministerios. Claro que era, o sea, la gente tiene que tomar decisiones en base a la realidad y no en base a supuestos imaginarios colectivos que básicamente han demostrado en la práctica que no son efectivos. Entonces, el gran paso que viene ahora, sobre todo que quedan 2 años de elecciones, estos 4 años han sido maravillosos para los cientistas políticos, horribles para los vocales de mesa, porque les toca constantemente todos estos cambios, todos estos procesos. Y yo creo que la gente ya debería tomar una decisión mucho más de fondo. En las próximas parlamentarias, en las próximas municipales, el próximo año, en las próximas parlamentarias, en las próximas presidenciales, está bien que uno tenga su corazón, pero también tiene que votar también un poco con la cabeza y decir cuál es la opción política, cuál es el candidato, cuál es el partido que me puede generar más puentes con los otros, que me puede generar más diálogo. Eso es lo que necesita Chile. Necesita generar puentes y necesita generar diálogo para los próximos 12 años. Porque si no, vamos a seguir en esta pelea constante y no vamos a salir nunca, o no van a salir nunca las grandes reformas que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y eso es algo que comunicadoras como tú, que lo hacen desde estas plataformas, ¿ya? Yo sé que cansa, créeme que sé que cansa, pero... o sea, yo lo hago feliz. Como que me gusta escuchar de todo. Es un diálogo constante, porque en realidad lo que tú haces, invitando a gente a estos lados, es justamente decirle, mira, estas son las realidades de dentro de Chile, de chilenos que están afuera, de gente que piensa A, de gente que piensa B, que aún así podemos encontrar un punto intermedio, ese puente. Recuperemos esos puentes, porque a nivel internacional eso es famoso a Chile, la capacidad de poder generar esos puentes de diálogo. Recuperemos eso, en el momento que lo podamos recuperar, te vas a dar cuenta
no quiero hacer inmediato, pero te vas a dar cuenta que vamos a recuperar la gran calidad que nosotros teníamos en la democracia, que nos podíamos sentar, reírnos tomando un café, un socialista, un UDI, un PPD, y tomar grandes decisiones en base a Chile. Dejar de hablar de la cocina y empezar a llegar a los grandes acuerdos, que efectivamente eso es lo que nosotros necesitamos actualmente como país. Eso es verdad. Sí. Ay, nos queda mucho por hacer en este país. Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? O sea, es nuestra responsabilidad, todos los que somos sub 40, algunos más sub 40 que otros, claramente, yo ya estoy llegando, me quedan 365 días y contando para llegar a los 40, pero hay mucha responsabilidad. Yo por eso, o sea, podría estar en Estados Unidos feliz estudiando mi graduate allá y dedicarme a lo mío, eh, pero No, nunca, pero yo nunca he digo, ¿qué tenido es lo que voy a contacto. hacer con mi generación? Porque No, mi tu generación, generación, sí, sí. mi generación hace puros TikTok, baile, ya, piensa que la política se resuelve de la noche a la mañana. Yo te juro que, mira, yo soy una vieja chica, yo tengo 25 años y te lo juro de que yo a veces trato de conversar con la gente de mi edad y es como, y me dicen, no, es que lo que pasa es que esto debería ser así, así, prácticamente cambiar de la noche a la mañana y yo te juro que, o sea, ya llega un minuto en que prácticamente termino siendo como una princesa. Asiento y sonrío. Ya porque ya digo, ya no voy a entrar en discusión. Simplemente escucho Mira, y sonrío y asiento y digo como, trata, ya porque así me ahorro todos los problemas, porque en el minuto en que abro la boca, ya, es que no, es que cómo puedes pensar así, entonces a veces uno con el es que, tiempo, después de escuchar tanta política, uno simplemente asiente y sí, sonríe. completamente. O sea, y yo entiendo que hay un principio que agota, pero con el tiempo, cuando ya no está con tanta conflictividad, yo le dije a mucha gente, porque de hecho a mí me llamaron en su momento hasta de la BBC para preguntarme qué es lo que pasaba después del domingo. Y es que después del domingo van a terminar todos amurrados. Y va a pasar el tiempo y la gente va a bajar un poquito la intensidad y van a empezar a entrar ya en diálogos un poquito más centrados. Yo siempre hago Mm. un ejemplo con alumnas mías, por ejemplo. O sea, que siempre uno tiene como algunas alumnas que son mucho más distantes de lo que es la política y muchas veces toman los ramos por obligación. Y yo siempre les digo, oiga, ¿a ustedes les gustan los concursos de belleza? Y muchas veces sí, son entretenidos, profe, no sé qué cosa. Bueno, ¿ustedes sabían que a la Miss, a la que ganó el último concurso de Miss Mundo, tiene una orden de captura en su país, en Nicaragua? Y a la que es la titular de la concesión se la acaban de llevar detenida. Entonces ahí, desde su perspectiva, me dice, ¿pero por qué? ¿Ustedes sabían que Nicaragua no es una democracia? ¿Y por qué no? Y ahí uno puede enganchar con ejemplos prácticos de cómo funcionan las cosas en países que no son democráticos. Yo tengo, por ejemplo, alumnos o sobrinos que quieren ser youtubers y yo les explico o les pregunto, ¿me puedes explicar? O sea, muchos conocen, por ejemplo, youtubers internacionales, sobre todo españoles. Digo, ¿por qué el Rubius se fue a Andorra? ¿Por qué se fue a vivir a Andorra? ¿Por qué no se quedó a vivir en España? Y me quedan mirando y me dicen, no sé, ya, tarea para la próxima clase, explíqueme el por qué se fue a Andorra. Y después llegan con toda la historia del tema de los impuestos, y después empezamos a trabajar por qué hay impuestos tan altos en España, por qué el estado de bienestar es tan grande en España, y de a poco le empezáis a meter la materia en cosas que a ellos les encanta y se dan cuenta lo que tú mismo dices, que la política es algo que te rige la vida completa. Todo gira en torno a las decisiones de las personas que nosotros elegimos. De hecho, Porque al final yo la acá política termina siendo filosofía aplicada. Sí, completamente. En Estados Unidos nosotros tuvimos la posibilidad de una directora de servicio, descendiente afroamericana, que fue adoptada y por lo tanto pasó por un proceso netamente institucional y me dijo una cosa muy, muy, muy fuerte. Me dijo, bueno, tú eres latino, tú eres minoría dentro acá en Estados Unidos y me lo han hecho sentir de manera constante, que somos minoría en Estados Unidos. Y me dice, yo soy lo que soy gracias a los programas estatales. Y hay mucha gente que se les olvida, sobre todo los que son más privilegiados, de que hay gente que depende, su vida completa depende de la calidad de los servicios que te entrega el Estado.
depende de la calidad de las pastillas y de los medicamentos que no estén por vencer en el consultorio, de la leche que les entregan en los consultorios, de la educación que les entregan en las escuelas públicas, de la alimentación que les entregan en las escuelas públicas, de que las mamás puedan salir a trabajar muchas veces mal remuneradas, pero que necesitan llevar esas lucas a la casa y dejar a sus niños en los jardines que les queden cerca de la casa y que no les queden a dos comunas más hacia allá. Esas decisiones en el día a día cambian el estilo de vida de las personas. Y cuando Y tú lo también haces cambia la salud bien, mental de las personas. cambia todo, cambia todo. Porque uno como servidor público, cuando tú tomas la decisión de generar una política pública, tú la tienes que hacer y la tienes que hacer de manera correcta, no pensando en la siguiente elección, pensando que a esas personas, ese grupo de personas, tú les tienes que hacer la vida más fácil, mejor, para que ellos también puedan desarrollar su propio proyecto de vida y en ese proyecto de vida para ellos y para sus hijos que posteriormente ellos tomen decisiones a futuro. ¿Ya? Yo creo que a la Claro. gente, por ejemplo, se les olvida que uno de los grandes mandatos que tenía la gratuidad en un principio es que iba a ser utilizado como una herramienta para poder fortalecer las instituciones públicas porque solamente las instituciones públicas iban a poder tener gratuidad. Y gracias a Jorge Barrera, que presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional, el Tribunal estableció que la titularidad de la gratuidad es del alumno y no de la institución. Y es por eso que ahora hay gratuidad en todas las universidades privadas que se quieran adscribir. Y eso ha sido un salto gigantesco para que un montón de familias que no tienen la posibilidad de generar un endeudamiento estudien. Entonces, eso es una política bien hecha, incluso contra la voluntad de los que gobernaban en aquel momento, porque fue en el gobierno de Bachelet. Por eso es importante que también la oposición tenga un rol activo en construir y mejorar las políticas públicas, porque en realidad, claramente en su momento la derecha no quería la gratuidad, pero después que la aprobaron, no podían dejarla circunscrita solo a las públicas, pues tenían que hacerlo porque la inmensa mayoría de la matrícula de la gente más vulnerable se va a las universidades particulares, no se va a las instituciones públicas. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones, la gente como que la ve desde lejos. Mm, Y tú tienes un desafío constante de tratar de acercar eso en el día a día, ¿verdad? Que es difícil, sin sí. lugar a duda que es difícil, pero es una pelea que al final, y te lo digo por experiencia, con los años te llena de satisfacción. Te llena de satisfacción cuando de repente te llegan mensajes de gente que tal vez con la que tú no hablas hace 10 años, que conociste, que viste, con las que trabajaste, con las que tuviste esta discusión, estas conversaciones y que te dije, y que te dicen, oye, gracias, tenías razón. Eso es impagable, es impagable. Pero yo partí, al igual que tú, a los veintitantos años, y ya llegando a los 40 me doy cuenta que en realidad vale completamente la pena. Y es por eso que yo también no me he desconectado 100% de lo que significa Chile. Uno siempre lo llena el corazón. Y uno trata de aportar ahora en el rol Sí. en el rol que uno tiene. Yo le digo a la gente, oiga, no peleen por tonteras. Y le explico cómo es las cosas a nivel internacional, tratando de generar esos puentes que te decía. Tal vez desde Que una al experiencia un poco final más macro sea mejor. con diálogo todo siempre se resuelve. Si es cosa Sí, de tener al final voluntad, es cosa de tener disposición, es cosa de cambiar uno la actitud y querer hacer las cosas mejor. Al fin y al cabo, todas las personas cometemos errores, todas las personas pensamos diferente, todas las personas tenemos una mirada distinta a cómo sucede cada cosa, incluso hasta en una situación muy específica. Y está bien, o sea, como claramente que hay cosas que uno nunca va a compartir al 100%, pero cuando existe un diálogo donde se mantiene el respeto, siempre se pueden encontrar acuerdos e incluso a veces uno puede pensar que con la persona que más podría tener diferencia tiene más cosas en común y es simplemente teniendo una actitud más empática y dispuesta a querer establecer acuerdos que lleguen a un bien común, no, que pienso que es lo que más completamente. falta. Y eso es el gran desafío. Oye, oye Felipe, ya estamos en el tiempo. Sí, Quería agradecerte infinito por esta entrevista y por darte el tiempo y todo. Así que de verdad ha sido un gusto, siempre ha sido un gusto estar contigo en los lives, en los programas y, y cuando quieras, siempre estás invitadísimo. Así que muchas gracias. también gracias a los que participaron, Muchas, también gracias a Ángela que se había comunicado conmigo.
Así que de verdad que estoy muy contenta de que hayas podido participar y, y de estar acá con nosotros. Así que eso. No, muchas gracias por la invitación, yo feliz cada vez que sea necesario. Incluso para una conversación entre amigos, siempre estoy dispuesto. Así que, porque creo que en realidad lo que más le hace falta a Chile actualmente es esto, es conversar. Así que a tu plena Sí, disposición, muchas gracias, felicitaciones por estos espacios. Eh, yo creo que vas a ser una tremenda comunicadora y sobre todo comunicando cosas que son positivas y efectivas. Así que gracias por la invitación y espero que nos sigamos conectando en un gracias. futuro. Feliz. Muchas gracias a todos los que participaron y los que se conectaron. Así que gracias, gracias. Gracias Felipe, gracias Ángela, que ahí nos estaba escuchando y haciendo preguntitas. Así que eso. Te mando muchos cariños y disfruta ahí en la playita, porque Sí, sabemos que estás muchas allá. gracias. Así que, así que ahí nos estaremos viendo prontamente en otra ocasión. Ojalá. Que estés muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Igual. Chao, chao.